Evangelio de hoy, sábado, 18 de julio del 2020. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para desarrollar esta pequeña reflexión y llevarnos una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes 2 puntos. En este primer punto de reflexión, pensemos en las palabras del Evangelio que nos dicen: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En varias ocasiones hemos escuchado que en Jesús se vienen a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. En Él se perfecciona todo lo que se ha mencionado y se culminan las enseñanzas que el Señor nos quiere transmitir por medio de su santa palabra. El Evangelio de hoy trae esta hermosa cita del profeta Isaías, que extraordinariamente ratifica los atributos con que se conoce al Mesías y que Jesucristo encarna. De este modo, el Antiguo Testamento se une con el Nuevo, haciéndonos notar la continuidad y coherencia del plan de Dios. Jesucristo es aquel a quien alude Isaías alrededor de 700 años antes. Él será condenado por los judíos a morir en la cruz. Siendo Dios, no ofrece resistencia alguna. Dará su vida para salvarnos del pecado y la muerte, un auténtico sacrificio de amor, abrazado por esta simple razón, pues Jesús, siendo Dios y teniendo infinidad de posibilidades, ha decidido entregarse por nosotros para que podamos estar en su reino glorioso. Jesucristo resucitará al tercer día, venciendo de este modo la muerte y enseñándonos el camino del amor. No hay amor más grande que el de aquel que da su vida por sus amigos. Jesucristo se sometió libremente a esta humillación y llegó a este extremo por amor. El mensaje claramente es que debemos estar dispuestos a amar a Dios y a nuestros hermanos, como Él nos ha amado. Así Jesucristo no solo predicó, sino que nos dio ejemplo con su propia vida. Esta es la pedagogía de Jesús, de la cual debemos aprender. No basta hablar, no bastan los discursos, es preciso vivir coherentemente con aquello que se predica. Dar ejemplo es fundamental. Muchos pueden hablar y presumir de las cosas que tienen o las acciones que hacen, pero en realidad lo que tiene valor es aquello que se demuestra con el testimonio vivo. Esta es la premisa de vida de Jesús, y es por ello por lo que su mensaje de amor tiene un gran impacto en la sociedad de aquel entonces, y presentó una revolución en todos los aspectos de la vida. En este segundo momento de la reflexión, pensemos en el Señor como aquel camino que nos lleva a la salvación eterna. Por eso es por lo que el Señor mismo se define como el camino. Transitar por este camino significa hacer lo que Él hace. De allí la importancia de conocerlo, lo que solo podemos lograr conociendo los Evangelios, conociendo su testimonio en su palabra de vida, además de la necesidad de una comunicación constante en la oración y mediante obras de caridad.
Así cosecharemos una relación de amistad donde la santidad de frutos cada vez más abundantes. Es cierto que el Señor se da a conocer a quien Él quiere, pero también es verdad que el que busca encuentra. Él sale al encuentro de quien sinceramente lo busca. Por eso debemos perseverar en la oración, para que Él nos colme con su gracia y nos permita conocerlo y seguirlo siempre, de modo coherente, que como Él lo es con nosotros, seamos ejemplo para nuestros hermanos. Hemos de reconocer humildemente que no depende de nosotros, que no es algo que debemos dejar librado a nuestro esfuerzo, sino que es la gracia que Dios da a quien se la pide incansablemente. Por esto mismo, seamos insistentes en la oración y pidamos constantemente sus gracias, pues Dios, que es un ser de amor, nos escuchará si pedimos con paciencia. Dejémonos iluminar por la palabra del Señor para que sea el motor que nos conduzca en nuestra vida, y así podamos ser dignos de todas las recompensas que Jesús promete a aquellos hombres de buena voluntad. Solo entonces seremos capaces de seguir el camino por el que el Señor nos manda, el camino de la misericordia, el camino del amor incondicional, tal como Dios nos ama. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior. ¿Vemos en Jesús la esperanza que nos alienta a seguir luchando para lograr una vida eterna gloriosa? ¿Cuáles son las cosas mundanas que me apartan del camino del Señor? ¿Cómo puedo luchar contra estos impedimentos? Oremos. Padre Santo, danos entrañas de misericordia, para que podamos vivir ejemplo de tu Hijo amadísimo. Enséñanos a amar y a entregarnos por todos aquellos con los que compartimos la vida, para que así vivamos con plenitud la compasión que tú nos pides, sin condiciones ni límites, poniéndote a ti siempre en primer lugar. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.